Vamos a hablar sobre el santuario. ¿Qué es el santuario? El significado de esa palabra dice casa, iglesia, tabernáculo o templo. Eso es lo que es que un santuario. Muy bien. El Señor, a través de su palabra, en Éxodo 25, versículo 8, el Señor mandó, dice, que le hicieran ¿qué? Un santuario. Y me harás un santuario y habitaré entre ellos. ¿Para qué era entonces ese santuario que le mandaba hacer Dios al pueblo, a Moisés? ¿Para qué? Para habitar en medio de su pueblo. Dios quería habitar en medio de su pueblo y esa fue la finalidad exactamente del santuario. Estamos viendo una imagen justamente acerca del santuario que le mandó Dios hacer a Moisés. Ahora, este santuario tenía que ser una copia del verdadero, ¿sí? O sea que en el cielo había un santuario, ¿sí? Y entonces le mandó a Moisés que lo hiciera igual, para habitar entre ellos. En el Salmo 78, el libro de los Salmos, en el 78, el versículo 69, 78, 69, nos dice: edificó su santuario como una eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Así que dice que edificó ¿qué cosa? Ese santuario como una eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Ese santuario, ¿no? Santuario que Dios mandó construir justamente a Moisés. Y también encontramos algo interesante en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, el capítulo 37, 37 y el versículo 26. 37, 26. Y haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Los estableceré y multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Entonces, Dios hizo un pacto ¿con quién? Con el pueblo de Israel, ¿cierto? Hizo el pacto con el pueblo de Israel. Un pacto de paz. Un pacto eterno, dice el Señor. ¿Cierto? Los estableceré y multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Notemos, Dios realizó con el pueblo de Israel un pacto eterno, un pacto de paz. Lastimosamente, como hace días atrás hablamos acerca del pacto que Dios había realizado con el pueblo. Dios había prometido bendecirlo en gran manera. Pero resulta que el pueblo violó ese pacto. Ella anuló ese documento que había hecho el Señor con el pueblo. Debido a eso, el Señor le dijo que tenía que hacer un nuevo pacto después de muchos días con el pueblo, porque ellos habían invalidado su pacto, habían desobedecido. Él les había dicho que si ellos guardaban atentamente sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, Él siempre estaría con él para bendecirlo. Pero lamentablemente el pueblo fue infiel. Tuvo que hacer un nuevo pacto. Y entonces en este nuevo pacto tenía que haber un mediador, así como en el antiguo. En el antiguo pacto hubo un mediador que fue Moisés. En el nuevo también
tiene un mediador que es ¿quién? Que es Cristo el Señor. Por lo tanto dice que el mediador del nuevo pacto es mejor que el antiguo. Ahora, en el antiguo pacto, Dios dice, escribió sus leyes en tablas de piedra. La puso delante del pueblo para que se estuvieran acordando de sus preceptos, de sus mandamientos. Ahora, en el nuevo pacto, no se necesitaba más de esas piedras, de esas tablas de piedra. Ahora su ley estaría escrita en su mente y en sus corazones. Eso es en el nuevo pacto. Por eso la iglesia del nuevo pacto, la iglesia cristiana, no necesita, vean que aquí no tenemos las tablas de la ley, los 10 mandamientos, porque no las necesitamos. ¿Por qué? Porque esos mandamientos deben estar grabados ¿dónde? En la mente y el corazón. En nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es en el nuevo pacto. Dijimos que el nuevo pacto es mejor que el anterior, porque fue hecho sobre mejores promesas y fue ratificado con la sangre no de machos o de animales, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, entonces, el Señor ahora, en el nuevo pacto, lo que necesita es que manifestemos su amor. Por esto ahora el Señor dice, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Mis mandamientos. Ahora, nosotros vamos a guardar esos mandamientos no por obligación, no por imposición, sino que vamos a hacerlo ¿por qué? Por amor, ¿sí? Por amor al Señor, por amor a Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Entonces es por amor, ¿sí? Porque si lo amamos realmente vamos a obedecer. Si no lo amamos, no le obedecemos, así de fácil. Por ejemplo, encontramos el caso de la familia. En el hogar hay unos hijos y los padres esperan que sus hijos le obedezcan, ¿sí o no? Ellos, los padres, no quieren, digamos, castigarlos, ¿sí? No quieren maltratarlos, no, de ninguna manera. Pero quieren que sus hijos le obedezcan por amor, si realmente les aman, así espera que lo hagan ellos. Lamentablemente, el pueblo, el hombre, siempre ha sido difícil para obedecer, ha sido infiel y no se ha sometido a través de los tiempos a la voluntad de Dios, pero espera que en este último tiempo sus seguidores puedan comprender cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros, cómo Él vino dejando todo lo que tenía en el cielo, se despojó de su divinidad y vino a este mundo a humillarse, porque desde el momento en que Él prácticamente estaba en el vientre de la Virgen María, ya empezó a ser perseguido. Y nació y siguió siendo perseguido en todo el tiempo. O sea que por aquellos mismos a quienes Dios había enviado a Jesús para salvarlos, para redimirlos, ahora estaban en contra de ese amor. Vean ustedes, estaban en contra de ese Salvador. No comprendían lo que significa el amor del Señor, lo que espera de cada uno de nosotros, que hoy podamos entender, hermanos, no vivir más en el pecado. El pecado es una afrenta ante los ojos de Dios, es una vergüenza, es desamor hacia Dios. El pecado es algo desagradable a los ojos de Dios y Él no quiere que sus hijos vivan en pecado. Si nosotros lo vivimos quizá en otro tiempo, como dice Pablo, nosotros en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hoy hemos sido libertados por la sangre de Jesús, ¿sí? Ahora, miremos a Jesús. Él no cometió pecado. Sigamos su vida, sigamos su ejemplo, sigamos sus pisadas. Él fue muy fiel al Padre en la obediencia a sus mandamientos. Él estaba ahí al tanto de poner en práctica su palabra. Y así que Él dice, yo no he venido a abrogar
la ley y los profetas. Yo no he venido a eso. Lo que he venido es a qué? A cumplirla, a dar cumplimiento y a darles ejemplo a vosotros para que también, como yo hago, vosotros hagáis también. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces debemos de hacerlo siempre, ¿por qué? Por amor. La obediencia es por amor. El Señor espera eso de nosotros. Si nosotros no lo hacemos, entonces demostramos desamor hacia Dios. No queremos a Dios, no le amamos en realidad. Y como decía el apóstol Juan, el que me dice que me ama y no guarda sus mandamientos, el tal es que es un mentiroso y la verdad no está en él. Esa es la realidad de la cosa. Esa es la verdad, ¿sí? Porque como dice el Salmo 119, versículo 142, ¿sí? Y su ley es la verdad, sus mandamientos son verdad, sus mandamientos son fieles y verdaderos y no son gravosos, como dice el apóstol, no son gravosos, no se han convertido en una carga, es mentira. Aquel que diga que es una carga, no, sino que eso debe ser por amor realmente, en obediencia hacia nuestro Dios. Muy bien. Ahora, hay una profecía que anuncia la muerte del Mesías y la destrucción del santuario terrenal. Porque él había dicho, hazme un santuario y yo habitaré entre ellos. Pero también, debido a la desobediencia del pueblo, entonces iba a venir una destrucción. ¿Ven? No quería Dios eso, pero tuvo que hacerlo. Y así pasaría hoy. Si hoy nosotros no obedecemos a la voz de Dios, si no guardamos sus mandamientos, vamos a ser ¿qué? Destruidos. Ese santuario, porque recuerden que ya, es decir, no es el edificio, no es el lugar donde nos reunimos, sino que ahora nuestro cuerpo se ha convertido en ¿qué? En ese templo, en ese santuario, para habitar Dios en nosotros a través de su Espíritu, ¿sí? Él quiere habitar entre nosotros a través de su Espíritu. Pero, si nosotros violamos ese templo por nuestro pecado, tendrá que ser destruido como fue destruido el santuario que fue edificado en el nombre del Señor. En el libro de Daniel, vamos a ver, Daniel, el capítulo 9 y el versículo 26, encontramos la profecía que nos anuncia allí qué era lo que tenía que suceder. 9:26. Después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, y no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con una inundación hasta el fin de la tierra. Será talada con asolamiento. Notemos, esta profecía está anunciando ¿qué cosa? Primero anuncia la muerte de ¿quién? Del Mesías. Y segundo, está anunciando la destrucción de ¿qué? Del santuario. ¿Sí? Está anunciando la destrucción del santuario. Y todo esto a causa de ¿qué? ¿O por qué venía? Por la rebeldía de ¿quién? Del pueblo. ¿Sí? El pueblo se iba a levantar contra su hacedor y le daría muerte, iría a destruirlo. Qué terrible que alguien que viene a la vida, en lugar de recibir el agradecimiento, ahora ese agradecimiento se consigue es a través de la muerte. Terrible, una persecución absurda contra ese dador de la vida. Entonces, encontramos esa terrible situación ahí en ese lugar. Notemos que en ese entonces el general Tito Vespasiano, en el año 70, invadió a Jerusalén
con su ejército vino y la rodeó. Y eso estaba anunciado. Mira que el versículo 16, 9-16 de Daniel dice: oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu enojo y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la burla de los que nos rodean. Miren ustedes cómo Daniel intercede por el pueblo, ¿cierto? ¿Qué está diciendo? Que Jerusalén se había convertido ¿en qué? En una burla. ¿Pero por causa de qué cosa? Del pecado, por causa de la desobediencia del pueblo. Entonces había venido esa maldad a Jerusalén por causa de sus padres. Y estaba pidiéndole Daniel a Dios que tuviera misericordia de su pueblo, ¿sí? Y miremos el verso 31 también. No, pero no. El verso 13. Todo este mal vino sobre nosotros, conforme está escrito en la ley de Moisés, y no hemos implorado tu favor, oh Eterno nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Notemos que todas estas cosas venían por una causa, porque todo está sujeto a tiempo y causa, ¿cierto? El tiempo por la cual venía este castigo, a causa de la rebelión del pueblo, de la desobediencia del pueblo. Entonces, en el año 70 vino la destrucción de Jerusalén. Y recuerden ustedes que Jesús dice, subió al monte. Y desde allí el monte, una noche, dice, contemplando la ciudad de Jerusalén, Jesús lloraba, derramaba lágrimas, porque decía: oh Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste, dice el Señor? Desde ahora, dice, tu casa es dejada desierta. Y desde ese momento el Espíritu del Señor se retiró de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Se apartó. Así que ahora, cuando Tito rodeó la ciudad, después de un sitio de 8 días, en el cual no le dejaba entrar ni salir nada, las provisiones se acabaron dentro de la ciudad, porque como no dejaban entrar nada, ni tampoco podían salir, empezaron entonces a debilitarse sus fuerzas. Ahí es donde Tito avanza entonces con su ejército, sube por los muros, y a pesar de la resistencia que los judíos hicieron, sin embargo, no pudieron aplacar la ira de los romanos. Y entraron, y el general había dado órdenes específicas a sus soldados, que podían acabar con todas las ciudades y sus habitantes, pero que con el templo no se fueran a meter, ¿sí? Que cuidado, no fueran a tocar el templo, porque el templo para él significaba una gran fortuna, porque había mucho oro dentro del templo, las columnas estaban enchapadas en oro, entonces había demasiado oro, y eso significaba para él una gran riqueza, una fortuna incalculable. Pero la palabra del Señor tenía que cumplirse. En el capítulo 24, el versículo 1 al 3, había dicho que allí no quedaría piedra sobre piedra que no fuese ¿qué? Que no fuese destruida, no fuese derribada. Así entonces se cumple la profecía de Jesús. ¿Por qué? Él lo había anunciado. Uno de los soldados, a pesar de la advertencia del general Tito, sin embargo,
soldados enfurecidos, dice que tomó una antorcha y la arrojó dentro del templo. Y esta atinó a caer justamente al pie de una columna. Claro, con el fuego el oro se derrite, la madera queda al descubierto y empieza a arder. Una cosa que tenía años, esa construcción, eso fue rápido que empezó a consumirse. Cuando Tito se dio cuenta del asunto, quiso apagar el templo, pero le fue imposible. La palabra del Señor tenía que cumplirse. Y así es como de esa manera, después de que había pasado la destrucción, después Tito vino entonces a las ruinas y empezó, el oro se había huido por entre las endijas de los muros, y ahora para sacar el oro tuvieron que levantar las piedras de las bases, se levantaron, todo lo revolcaron para sacar el oro que se había escondido por allá. Y así, de esa manera, con exactitud, se cumplen las palabras de Jesús, que dijo que no quedaría que no fuese levantado. Y así se cumplió esto, ¿no? Cuando el Señor pronuncia algo contra lo que sea, se tiene que cumplir. Por eso dice claramente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso lo anunció él. Bueno, muy bien. Hablemos entonces, ¿cuándo murió Jesús? ¿Sí? ¿Cuándo murió Jesús? En Daniel 9:27 nos dice allí claramente el versículo. En otra semana dice: confirmaré el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora, hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Bien, entonces nos dice que a la mitad de la última semana se le iba a quitar la vida al Mesías. Bueno, encontramos entonces 70 semanas, ¿cierto? 70 semanas dentro de la profecía que está en el versículo 24. Versículo 24 dice: 70 semanas están cortadas para su pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Muy bien. En la última semana es cuando se le quita la vida al Mesías. ¿A qué tiempo de la semana dice? ¿Qué dice? A la mitad de la semana se haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí el Cordero de Dios tenía que ser ejecutado, tenía que ser sacrificado por la humanidad a la mitad de la semana. O sea, esto, vamos a decir, la última semana arranca desde el año 27, como es una semana profética, son 7 años, son 7 días, ¿no? 7 años. Tiene 2 aplicaciones durante esta semana. Desde el año 27 se extiende hasta el año 34, ¿sí? La semana de los 7 años. A la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, a partir del año 27, o sea, en el año 31, vamos a decir, fue cuando se le dio la muerte a ¿quién? A Jesús, al Hijo de Dios, en el año 31 de nuestra era. En ese año muere Jesús, a la mitad de la semana. Luego, aplicándolo también literalmente, encontramos que Jesús muere a la mitad de la semana. ¿Cuántos días tiene la semana? 7 días. ¿La mitad de la semana cuál sería? 3. El día miércoles, ¿cierto? Sea el día de la mitad, día miércoles. El día miércoles era, en ese día es que le quitan la vida al Mesías. El miércoles por la tarde, ¿sí? Era el día 14 del mes de abril, en la tarde.
Entonces, a la mitad de la semana. Ahora, ¿qué pasa con los 3 años y medio faltantes? Del año 31 y medio, ¿hasta dónde se extiende? Al año 34. ¿Qué acontecimiento marca esa fecha? ¿Sí? Esa fecha, en el año 34, o sea, la terminación de las 70 semanas. ¿Qué es lo que marca allí? Encontramos que en el año 34 muere Esteban, el primer mártir cristiano, ¿sí? El primer mártir que muere por Jesús en el año 34. Ahora, como decía el versículo 27, dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación aceladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Pero habíamos leído antes el del versículo 16, ¿cierto? Verso 16 decía: oh Señor, según toda nuestra justicia, apártese ahora tu enojo y tu furor de tu ciudad Jerusalén, santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la burla que le rodea. El versículo 24, la última parte, decía: expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. O sea, se acababa la asolación. Sellaba la visión en el año 34. El acontecimiento que marca ese fin de las 70 semanas es la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano que muere por Jesús en el año 34. Muy bien, ¿sí? Ahí encontramos exactamente, ¿sí? En el año 31 y medio, la muerte de Jesús, y luego en el año 34 viene la muerte de Esteban. Ahora, se sellan las 70 semanas, o sea, el plazo que Dios le daba al pueblo, porque esas 70 semanas era un plazo que Dios le daba al pueblo para que se arrepintiera, para que cambiara su modo de obrar, su modo de proceder, para que se volviera otra vez al Señor, para que el Señor tuviera misericordia de ellos. Le daba ese plazo, era un ultimátum que le estaba dando al pueblo. Si el pueblo no se convertía a Dios, ahora Dios destruiría, es decir, le dejaría de lado y llamaría a otros. Y como el pueblo no fue obediente, justamente en el año 34, ¿qué hace? Se sella entonces el tiempo de gracia dado al pueblo de Israel. Desde ahí en adelante se abren las puertas para los gentiles. Y ahí se llama entonces a los gentiles a partir de ese momento. Ya está abierta la puerta para todos los demás pueblos de la tierra. Como el pueblo de Israel no quiso permanecer fiel, entonces ahora el Señor llama a otros para que hagan su voluntad. Y gracias a eso nosotros estamos hoy participando de ese llamado que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros. Ahora, después de esto Jesús subió al cielo. Según el Hechos de los Apóstoles encontramos Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y el versículo 9 al 11. Hechos 1, 9 al 11. Después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos y una nube lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban fijamente cómo se iba al cielo, se pusieron junto a ellos 2 varones vestidos de blanco y les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo volverá del mismo modo que le habéis visto ir al cielo. Notemos ahora, los discípulos están recibiendo una promesa que le hacen los ángeles. Este Jesús que ustedes ven que está subiendo al cielo, así mismo volverá otra vez a la tierra.
Esa es la promesa que le hacen ellos, ¿sí? Que Él volvería otra vez a la tierra, su segunda venida. Bueno, desde ese momento, entonces, encontramos que Jesús sube al cielo en el año 31. En el año 34 termina las 70 semanas. Luego, en ese mismo año 34, resulta que Esteban va a ser ajusticiado. Cuando lo van a matar, encontramos en el capítulo 7 de Hechos 7, versículos 54 al 56. Al oír esto se les partía el corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Muy bien, encontramos allí. Esteban en ese momento estaba siendo ejecutado, lo estaban apedreando, ¿sí? Estaban apedreando. Pero Esteban dice que lleno del Espíritu Santo levanta al cielo y ¿qué es lo que ve? La gloria de Dios. Ve la gloria de Dios, el cielo está abierto y vio allí al Padre y también vio a ¿quién? Al Hijo de Dios que está ¿dónde? A la diestra de Dios. A la diestra de Dios. ¿Dónde? En el lugar ¿qué? En el lugar santísimo, ¿sí? En el lugar santísimo está allí el Hijo de Dios. O sea, si Jesús subió en el año 31 y medio al cielo, ¿a dónde se fue? ¿A dónde entró? Al lugar santísimo, ¿sí? Entró, desde el momento de su ascensión al cielo, entró allá al lugar santísimo. Y desde luego dice que estaba allí. Por eso es que en el año 34 aquí Esteban está viendo al Padre y está viendo al Hijo. Ahí no hay una tercera persona, ¿ya? No hay, sino hay dos nada más, ¿sí? No hay tercera persona, solo está el Padre y está el Hijo que está intercediendo por cada uno de nosotros. De manera que, como dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8 y el versículo 1 dice: lo principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. ¿Qué está diciendo aquí? Tenemos ¿qué cosa? Un sumo sacerdote, que es ¿quién? Jesucristo. Es Jesucristo. Está allí, dice a la diestra, o sea, a la derecha del trono de la majestad en el cielo. ¿Desde cuándo Jesús está allí? Desde el momento en que Él ascendió ¿de dónde? De la tierra. Cuando Él se fue al cielo, Él llegó allí al lugar santísimo para interceder por nosotros, lo que hemos quedado aquí en la tierra. Así que desde ese momento Él está intercediendo. Hay algunos que dicen que Jesús, cuando subió al cielo, fue y se quedó en el lugar santo y que allí pasó 1810 años, pero la Biblia no enseña eso en ninguna parte, ¿sí? En ninguna parte, no hay un solo versículo que diga eso. La Biblia lo que dice es que cuando Él subió, ya entró al lugar santísimo y desde luego está allí a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso el capítulo 9 y el versículo 12 dice: Cristo entró en ese santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, y concedió la eterna redención. ¿Bien? Entonces, note, Jesús
entró allí al lugar santísimo con su propia sangre. Desde luego, Él se ha convertido en el intercesor de cada uno de nosotros. Por eso es que entonces en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 4, y el versículo 12, notemos lo que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ¿qué? Ser Ser salvos. salvos. El único que está intercediendo por nosotros ante el Padre, ¿quién es? Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Desde luego está intercediendo por cada uno de nosotros. La carta de los Hebreos fue escrita por el año 63, ¿ya? Año 63 después de Cristo. Así que notemos que allí está escrito de que Jesús está oficiando en el lugar santísimo, no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, ¿sí? Allí es donde aparece nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, qué maravilloso que podamos entender eso. Por eso encontramos en el capítulo 10 de los Hebreos, Hebreos 10 y el versículo es 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó para siempre a la diestra de ¿quién? A la diestra de Dios, o sea, a la derecha de Dios. Con un solo sacrificio entró allá, se sentó para siempre a la derecha del Padre, desde luego intercediendo por cada uno de sus hijos, de sus seguidores. Qué maravilloso que tenemos un intercesor que está todos los días rogando al Padre por cada uno de nosotros. Si por el Padre fuera, ya este mundo hubiese sido destruido, había sido terminado. Pero gracias a la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, todavía el tiempo se ha alargado. ¿Por qué? Porque nadie quiere que Él no quiere que ninguno Se pierda. sino que todos procedamos a Arrepentimiento. a un arrepentimiento. Es lo que quiere el Señor, cada uno de nosotros. Por eso el tiempo se ha demorado. El tiempo se demora para que aquellos que todavía no han consagrado su vida al Señor lo pueden hacer, ¿sí? Antes de ser destruido o de que se termine el tiempo de gracia. Así que entonces espera de nosotros su gran misericordia. Ahora, ¿qué es, hermana Rutari, iba a decir algo? Sí, pastor. Lo que usted decía que Esteban solamente vio a dos, al Padre y al Hijo, ¿sí? Sí. Pero porque el Señor le había dicho, no os dejaré huérfanos, os enviaré un consolador que es el Espíritu Santo, y entonces el consolador del Espíritu Santo estaba aquí en la tierra. El Espíritu Santo estaba en la tierra. ¿Y el Espíritu Santo es persona? Es que Dios es Espíritu. Es Espíritu, exactamente. Nosotros podemos tener, bien sea el Espíritu de Dios, el Padre, o el Espíritu del Hijo. De ser persona, no serían tres, sino serían ¿qué? Serían cuatro. Y eso está en Romanos capítulo 8, ¿sí? Para que lo constatemos. Romanos, el capítulo 8 y el versículo 9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita ¿dónde? En nosotros. ¿Dónde? ¿El Espíritu de quién? De Dios. De Dios. Dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Note, aquí está el Espíritu de Dios y el Espíritu de quién? De Cristo. Nosotros podemos tener entonces el Espíritu del Padre o el Espíritu de Dios. O sea, ¿es persona? Sí, hermano, ¿qué decía? En Juan capítulo 20, versículo 22. versículo 22, Juan 20, 22,
dice, con eso sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Está hablando de Jesucristo, ¿no? Ajá. Es decir, hermanos, dice, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. La pregunta que surge es, ¿sopló Jesucristo una persona? ¿O sopló más bien el poder de Dios? El poder de Dios. Pues, Así que si el es. Espíritu Santo fuera una persona, entonces Jesucristo no hubiera hecho, sopló sobre ellos Claro. y dijo, recibe el Espíritu Santo, lo cual da a entender de que es un poder, como una fuerza activa, ¿no? No, fuerza activa no. Como un Es el poder de Dios, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. O sea, yo no digo que Padre Santo, que tres personas, no, yo no estoy hablando de eso, porque dice la Biblia que en Juan que Dios es espíritu. O Ajá. sea, Dios no es, o sea, uno no lo puede personalizar así tampoco, no, Dios es espíritu, yo entiendo que Dios es espíritu, los tres son uno. Y cuando fue el nacimiento de Jesucristo dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, o sea, de Dios, El Espíritu Santo de Dios. El poder de Dios. que Sí. son las arras de nuestra salvación. Claro. Por eso en Hechos 1.8 dice, pero recibiréis el poder cuando venga sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo de El Espíritu Santo. Y me seréis ahora testigos. testigos en O sea Samaria, en que Judea, en toda la tierra. es el Espíritu de Dios, el Espíritu de poder, ¿no? Amén. Ahora, podemos, como dije antes, podemos tener el Espíritu de Dios o el Espíritu de quién? De Cristo. Ahora, ¿No es el mismo? que aún, vamos a decir, no exactamente, porque cada uno de nosotros, vamos a decir, nosotros como personas también tenemos el Espíritu, ¿cierto? ¿Sí tenemos el Espíritu o no? Porque dice que el cuerpo está hecho de qué? De materia, ¿sí? La materia del lodo, ¿cierto? Luego infunde por la nariz del hombre, ¿qué infunde? Aliento. Soplo. Es el Espíritu de Dios que deposita al hombre y lo convierte en un ser viviente. Como un alma viviente. Un alma viviente, ¿sí ven? Entonces es su soplo de vida. Ese es lo que es el Espíritu. Y nosotros tenemos el Espíritu, como también tiene el Padre, tiene el Espíritu, lo mismo que tiene el Hijo. Ahora, hay un versículo que da a entender que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el mismo Cristo. Y eso dice ahí en la Escritura. ¿Sí? Está creo que en 1 Corintios 3. Dice que es el mismo Espíritu, o sea, el Espíritu es el mismo Cristo. 1 Corintios. Vamos a ver si es 1 Corintios 3. Ay, se me extravió. Pero da a entender. Pero no dice textualmente. Bueno, en este momento se me ha extraviado, no tengo. Pero el versículo dice exactamente que Cristo es el mismo Espíritu de Dios. Pastor, Sí. hay un texto en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 6. Pero aún no es. No, ese no es, sino mientras lo estoy buscando. Ajá. ¿Sí? Dice, el contexto dice, el versículo 4, antes nos presentamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, y en el versículo 6 habla de cualidades espirituales, en pureza, una cualidad espiritual, en conocimiento, cualidad espiritual, longanimidad, cualidad espiritual, en bondad, cualidad espiritual, en Espíritu Santo, persona o cualidad espiritual, en amor no fingido, cualidad espiritual. Fíjate que aquí se nombra el Espíritu Santo dentro de otras cualidades espirituales, lo cual da a entender que el Espíritu Santo no es una persona, sino una cualidad espiritual, ¿cierto? En otra ocasión dice que Juan bautizaría con agua,
pero Jesucristo bautizaría con Espíritu Santo y fuego. De la misma manera como el agua y el fuego no son personas, el Espíritu Santo no es una persona, sino el poder de Dios. Bueno, muy bien, gracias hermano. Encontré el versículo, está en 2 Corintios capítulo 3 y el versículo 17. Mira, 2 Corintios 3, 17. A ver, ¿cómo dice por ahí, hermano Harry? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? El Señor es el Espíritu, es decir, Jesucristo es el Espíritu. Jesucristo es el Espíritu. Y donde está el Espíritu. Y donde está el Espíritu, ¿qué hay? Hay libertad. Así que mientras nosotros estamos en Cristo, ¿estamos en qué? En el Espíritu. En el Espíritu, estamos en libertad. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que da a entender ese versículo, ¿sí? Porque el Señor es el Espíritu, noten bien. Y está hablando de Jesús. O sea que el mismo Jesús es el Espíritu. Entonces, si estableciéramos un contraste entre esos versículos que hemos analizado anteriormente, podríamos llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo es el soplo divino que procede de Jesús. Al decirle sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Claro. También, y Hechos 1:8 dice: el Espíritu Santo es el poder de Dios. Y en 2 Corintios 6:6, una cualidad espiritual. Y todas esas, tanto cualidad espiritual, soplo divino como poder, proceden de Jesús. Por eso se dice: el Señor es el Espíritu. Es el Espíritu. Bueno, muy bien, es un asunto que sí, de todas maneras, hermana Lundari no está diciendo de que el Espíritu sea una persona, ¿verdad? No, es que, o sea, el único que vive con persona fue Jesucristo, porque Dios es espíritu. O sea, yo tampoco, o sea, digo que Jehová, o sea, no habla que sea persona, sino Dios es espíritu. Y El único que vino como persona fue Jesucristo. Ajá. Pero dice la Biblia, hay tres, el Padre, el Espíritu Santo, esos tres son uno, o sea, un solo espíritu. Lo que pasa es que, perdón, Sí. permiso, 1 Juan 5:7, que es el versículo que utilizan mucho las iglesias evangélicas, ¿sí? Para sustentar que la doctrina de la Trinidad, ese versículo es espurio, porque tres son los que dan testimonio. Fíjate que aquí, miren, la versión de 1960, que es la versión más utilizada por las iglesias evangélicas, dice, esta es una Biblia comparada, ¿no? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Uno dice, uy, sí, ahí sí hay Trinidad. Pero fíjate que hay otras versiones, como la versión del 90, en la que no aparece lo mismo, ¿sí? Dice, porque tres son los que dan testimonio, 2 puntos, y pasa al versículo 8: el Espíritu, el agua y la sangre. Lo cual evidencia que ese versículo es de dudosa procedencia. Y algunos eruditos de las Sagradas Escrituras ya han corroborado que ese versículo fue una corrupción posterior del texto. ¿Sí me entienden? Al hacer un análisis bíblico con otras versiones bíblicas, incluso versiones católicas, en 1 Juan 5:7 dice: ¿por qué tres son los que testifican? 2 puntos, el agua, la sangre y el Espíritu. Y los católicos son trinitarios. A ellos les convendría que apareciera ese versículo, pero aún en las versiones católicas ni siquiera aparece esa añadidura que fue hecha por un trinitario que se dejó influenciar por su doctrina. O sea, yo entiendo eso, que fue, hermano, en Mateo 28, donde dice que bautizados en el nombre, o sea, no dicen los nombres sino un solo nombre, porque es uno solo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre? El nombre es Jesucristo. Jesucristo. Entiendo yo eso, o sea, cuando yo digo son tres, nombran tres, el mismo Jesucristo lo nombraba Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esos tres son uno solo, o sea, el nombre, no hay nombres, el nombre ¿quién es? Jesucristo. Sí, bueno, claro, en conclusión encontramos que el Espíritu de Dios obra en nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por esa gracia divina, por eso dice que a través de ese Espíritu somos consolados, somos guiados, ¿cierto? Somos, bueno, también construidos, ¿sí? Bueno, todo eso es por el Espíritu del Señor que obra en cada uno de nosotros. Así que nosotros bien tenemos el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, ¿no? Podemos, como dice el hermano Andrés, el mismo, porque el mismo Jesús es el Espíritu del Señor. A ver si
el versículo que nombra la hermana Lutari, Mateo 28:19, que también es muy nombrado para sustentar la doctrina de la Trinidad. Ese versículo no aparece en el Evangelio hebreo de Shem Tov. El Evangelio hebreo de Shem Tov dice: vayan y bautícenos en mi nombre, ¿sí? Lo cual concuerda muy bien con los versículos que aparecen en las cartas paulinas, donde todos los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús. Porque es curioso que Jesucristo hubiera mandado a bautizar en el nombre de una Trinidad y que los discípulos bautizaran en el nombre de Jesús. Entonces, desobedecieron ellos no. Lo que pasa es que ese versículo es de precedencia también, pero bueno, se investigará después. Próximamente vamos a estudiar vamos a tener un tema sobre el asunto del Espíritu, ¿sí? Lo vamos a tener mediante el poder, la misericordia de Dios. Vamos a concluir con nuestro estudio de hoy y vamos a mirar lo que dice Daniel, capítulo 12, Daniel capítulo 12 y el versículo 3. Aquí podemos sacar nosotros una conclusión. Entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué nos está enseñando esto? ¿Sí? Que los sabios, ¿qué dicen? Los sabios van a ¿qué? Resplandecer. Van a resplandecer como el fulgor de ¿qué? Del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, ¿quiénes son los sabios? Son aquellos que estudian diligentemente las escrituras, ¿sí? Que ven, que profundizan. Por eso Jesús dijo, escudriñar las escrituras. No solamente significa leer, sino es profundizar, investigar profundamente la verdad que está contenida en ella. Porque muchos, repito como dije una vez, ¿no? Porque muchos con la Biblia en la mano se van a perder, ¿sí? Se van a perder, muchísimos, millones se van a perder con la Biblia en la mano. Así que entonces, ¿por qué? Porque no la han escudriñado conforme dice el Señor. Pero los sabios van a entender estas cosas y van entonces a sacar esa verdad a la luz. Y ahí entonces encontramos que gracias en su misericordia, nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y podemos con toda libertad, ¿sí?, creer realmente que Dios tiene un pueblo. Es un pueblo humilde, un pueblo sencillo, pero que está escudriñando diligentemente la escritura para ver dónde justamente está la verdad, ¿sí? Y esta verdad no muchos la van a entender, porque aún hay teólogos hoy, hombres de mucho talento, de mucho conocimiento, que están errados, que siguen, como le dijo Jesús, errando el poder, el conocimiento de las escrituras. ¿Por qué? Porque se atienen a una tradición y únicamente siguen y ven a través de la tradición y no pueden ver otra cosa. Y ellos están engañados y están engañando a mucha gente, lamentablemente, en nuestro mundo. Pero el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros para estudiar diligentemente la palabra de Dios. Hemos quedado en que el santuario hoy prácticamente para la adoración del Señor está dentro de nosotros mismos, que ese santuario, ese templo se ha constituido en nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo. El Señor los bendiga y les deseo amén. Amén.
Vamos a orar. Su presencia con carne y Oremos. Amado, misericordioso y eterno Padre que estás en el cielo, santificado, glorificado, ensalzado sea tu nombre para siempre y jamás. Te damos muchas gracias en esta tarde, porque nos ha permitido reunirnos en tu nombre para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque allí en tu presencia tenemos uno que está intercediendo por nuestras vidas. Gracias, oh Dios. Gracias porque por medio de él podemos llegar, Señor, a tu gloria. Gracias, Padre, porque en tu amor y en tu misericordia no nos has dejado solos. Señor, ha enviado ese consolador para que esté con nosotros, para que pueda iluminarnos, para que pueda guiarnos, para que pueda conducirnos, para que podamos así de esta manera ser constreñidos de que somos pecadores y que al hacer lo malo te estamos ofendiendo solamente a ti. Por lo tanto, te rogamos que nos bendiga, que nos guarde, que nos ayude siempre para hacer tu voluntad. Te ruego que bendigas a cada uno de los que estamos aquí. Danos, Señor, esa bendición. Perdona todos nuestros pecados. Purifícanos en la sangre preciosa de Jesús. También por los que no han podido llegar esta tarde, dale bendición a ellos también. O sea, en tu casa, en la dirección de tu Santo Espíritu. Te rogamos, Señor, por los enfermos. Te rogamos por aquellos huérfanos y viudas que están necesitados y tú puedes solucionar todas sus necesidades. También queremos rogarte por hermana Lundar y por su esposa y sus hijos. Tenga misericordia de ellos. Bendice a este hijo, Señor, que ha estado en esta dificultad. Pero permite, Dios mío, que él pueda ser libre totalmente, pero que él pueda ser libre también del pecado, que él pueda consagrar su vida a ti, que pueda hacer tu voluntad y él pueda, Señor, aprender la lección que el mundo le ha dado. Por lo tanto, Señor, en tus manos te lo encomendamos para que tú seas el conductor de tu vida ahora en adelante. Sí, Señor, esperamos, Señor, que él sea convertido a tu verdad. Padre Santo, tráelo, Señor, por amor de tu nombre a todos aquellos que necesitan de ti. Gracias, oh Dios, y te pedimos que cada día nos den conocimiento de tu palabra para poder hacer lo bueno y recto delante de ti y poder ayudar a otros que se encuentran en las tinieblas, en la ignorancia, que puedan ver la luz a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, danos una feliz semana. Que todo cuanto nos tornemos y hagamos sea para la honra y la gloria de tu nombre. Bendícenos, Señor, de tal manera que podamos ser socorridos en todas las necesidades, que no falte el alimento, el vestido, el techo en nuestros hogares. Padre Santo, solo esperamos que tú nos conduzcas. Somos tus hijos y esperamos en ti y esperamos ser protegidos conforme a tu voluntad. Ese es nuestro pedido en el nombre de Jesús.